está cada vez más conflictiva. Sabemos que Nicolás Maduro ha sido protagonista el último tiempo de varias situaciones complicadas, desde su elección hasta relaciones también con otros mandatarios. Y desde Estados Unidos, particularmente Donald Trump, ha puesto cada vez más tensa esta relación internacional. Ahora incluso entregando una recompensa a quienes entreguen información para la captura de Nicolás Maduro. Al parecer esto no es nuevo, pero se lo preguntamos a Guido Larsson, cientista político de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien agradecemos como siempre por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás, Guido? Bienvenido nuevamente. Hola, buen día. No, el gusto es mío. Gracias por invitarme. ¿Es nuevo esto de una recompensa particularmente contra Nicolás Maduro o con alguna autoridad de Venezuela por parte de Estados Unidos en general? No, no es nuevo. Forma parte tal vez de los mecanismos de presión que Estados Unidos ocupa, utiliza. Tal vez lo relevante es preguntarse el por qué. Porque evidentemente uno tiene la inclinación de decir, dada la enorme cantidad de dinero asociado a eso, Estados Unidos supone o espera de que eso sirva de incentivo finalmente para alcanzar los objetivos que busca. Pero creo yo de que en este caso en particular hay tal vez incentivos de otra naturaleza. Si me permites, déjame solamente mencionar los tres más comentados. Uno tiene que ver con el hecho de que Donald Trump concibe de que Nicolás Maduro es una figura problemática para la región, particularmente en torno a sus déficits de orden democrático, y eso entonces incentiva la posibilidad de que una recompensa de este tipo termine fragmentando finalmente a su gobierno, porque uno tiene que obviamente ponerse en la posición de mandos medios o incluso mandos menores en términos de el cambio fundamentalmente en la vida financiera de una persona, si es que efectivamente esa información llega a los oídos de la Secretaría de Estado. Entonces quizás hay un elemento asociado a eso. Lo segundo está ligado al hecho que Estados Unidos concibe de que Nicolás Maduro es un articulador de los problemas de narcotráfico que está enfrentando el propio Estados Unidos. Es decir, desde hace ya un buen tiempo de que Estados Unidos asocia la figura de Nicolás Maduro y en alguna medida también la posición que tiene el régimen a la relativa libertad con la que se opera tanto a nivel de criminalidad como a nivel de narcotráfico con envíos hacia los Estados Unidos. Y esto evidentemente propone no solamente un desafío, sino que un incentivo para eventualmente aminorar esa situación. Y tal vez lo tercero, que es algo muy comentado, muy conocido, Trump también ocupa este tipo de incentivos para generar mecanismos de negociación que evidentemente no están bajo la luz pública, que no se conocen del todo, pero que eventualmente permiten finalmente hacer que el régimen de Maduro ceda a alguna de las pretensiones de los Estados Unidos, y eso significa eventualmente quedar fuera de ese listado de la recompensa. Y en general los analistas dentro de los Estados Unidos han mencionado dos funciones que cumpliría este mecanismo de negociación si es efectivamente el que se está ocupando. Uno, de que Venezuela incremente de manera significativa el control fronterizo asociado a las salidas de criminales y de narcotráfico hacia los Estados Unidos. Eso es tal vez lo primero. Y lo segundo es mejorar las condiciones de empresas estadounidenses que hoy día están operando en Venezuela. Eso también es bastante paradójico. Por ejemplo, Chevron, la empresa norteamericana, está con concesiones de petróleo y eso podría también estar detrás tal vez de alguna de este tipo de medidas. Entonces, no es simplemente el hecho de entregar recompensa por una figura, sino que esa entrega está asociada a toda una serie de objetivos políticos que al menos la administración Trump está concibiendo como reales. Sí, bueno, sabemos que a pesar de generar todo este movimiento mundial o incertidumbre mundial, Donald Trump ha tenido muy buenos réditos para Estados Unidos. Por lo menos se habla de 10 billones de dólares que podrían estar ingresando a Estados Unidos entre todas estas presiones que está teniendo con otros países, vinculando los aranceles con que ya ok, pero tú tienes que invertir tanto en Estados Unidos. O sea, esto económicamente ha crecido mucho. Pero con Venezuela, claro, hace poquito autorizaron
autorizado nuevamente a una petrolera estadounidense a comprar o sacar petróleo desde Venezuela, una negociación también con algunas personas que estaban secuestradas, estadounidenses secuestrados, una liberación también a cambio de algunas personas también detenidas venezolanas en Estados Unidos. Pero si conectamos con lo que ha pasado anteriormente, con estas recompensas que ofrece Estados Unidos. Y aquí también quiero aprovechar de preguntarte, porque no se habla de Estados Unidos, se habla de Donald Trump, a diferencia de lo que pasó tal vez en otras administraciones, que pasó con Saddam Hussein, que sabemos cómo terminó, que también se ofreció una recompensa, Osama Bin Laden. Y ahora se habla que sería la información de Nicolás Maduro una de las recompensas más caras que ha dado a Estados Unidos. Para preguntarte con respecto a eso, sabemos cómo terminaron estos dos nombres y lo que generó para Estados Unidos el que estén al mando de los países correspondientes. ¿Podría pasar lo mismo con Nicolás Maduro? ¿Podría generarse una especie de caza-recompensas que van a ir a asesinar a Nicolás, poniéndonos lo más cinematográfico posible? Mira, es una pregunta complicada por una serie de razones. Desde luego, la primera tiene que ver con el hecho de que no sabemos la manera en cómo Estados Unidos cuenta con información que llega finalmente a la captura de Saddam Hussein. Acá hay mucho de especulación. Hay un elemento que dice de que esa captura de hecho estuvo asociada a informantes que Estados Unidos o bien tenía o bien que estaban asociados al régimen de Hussein y que mediante o no recompensa logran entregar esa información. Una de las cosas que quizás cabe entender es que acá también hay toda una serie de protocolos que intenta resguardar la identidad, la ubicación, la localización que tienen las personas que entregan ese tipo de información. Y es muy posible que nunca sepamos exactamente el por qué. Ahora, creo yo que las circunstancias son distintas en ese sentido. En el caso de Hussein ya había una invasión, ya había una suerte de compromiso en torno a una cierta narrativa política de conectar a Hussein con la posesión de armas de destrucción masiva. Es una narrativa falsa, eso creo yo que hay consenso, al menos en los analistas, en torno a aquello, pero al menos es una en la cual Estados Unidos insistió durante mucho tiempo. Acá no parece realmente comportar ese grado de gravedad para los Estados Unidos, porque por lo demás es cierto de que Maduro, desde la óptica de Washington, es una persona tal vez molesta, es una persona que genera influencia tal vez en el marco de las izquierdas latinoamericanas, es una persona que al menos a ojos de Donald Trump conecta con estos grupos criminales o narcotráficos que ya comentamos, pero no cumple este rol de relevancia geopolítica que sí cumplió Hussein en una época, por lo demás, donde los Estados Unidos tenía problemas desde el punto de vista del abastecimiento del petróleo. Hoy día Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de petróleo a nivel mundial y por lo tanto no es realmente un tipo de recurso natural que le preocupe tanto como sí le preocupaba a inicios del siglo XXI. Entonces yo creo que tiene más bien que ver con una cuestión performativa. Trump tiene que tratar de mostrar de que está haciendo algo con relación al tema de la inmigración ilegal y también de la criminalidad transnacional que afecta a los propios Estados Unidos. Y aquí obviamente esta medida, ¿no es cierto?, de recompensa, creo que cumple tanto el factor mediático que es tan importante para Donald Trump, como también las externalidades políticas que se derivan precisamente de esta medida. Claro, porque sabemos que cuando empezó todo esto, o hemos leído, cuando empezó todo esto de los aranceles, una de las razones era el tema del narcotráfico, para que los países pudiesen fortalecer su frontera y evitar que salieran drogas de sus países para ingresar a Estados Unidos. Entre ellos estaba lo que estaba pasando con Canadá, pero no habíamos visto por lo menos esta recompensa por información para dar con un mandatario, entendiendo que se sabe de alguna manera que está en Venezuela. Da declaraciones, da entrevistas, incluso los estaba llamando, oye, vengan a buscarme, no sean cobardes, acá estoy dando la cara. ¿Qué hay con eso también que sabemos Donald Trump va tirando bolas de nieve? ¿Qué pasará acá con esa relación precisamente entre Venezuela, Estados Unidos? Sabemos que hoy día la repercusión del Tren de Aragua, que sería parte de este brazo armado del Cartel de los Soles que está siendo de alguna manera acusado que lidera él con Diosdado Cabello, su segundo al mando. ¿Qué rol está cumpliendo él también? Mira, yo creo que si uno toma una posición tal vez no enfocada exclusivamente en Donald Trump,
hay que reconocer el hecho de que esta es una recompensa que ya venía con anterioridad. Sí, Incluso tú mencionaste, Diosdado Cabello es también una figura sobre la cual hay recompensa y que incluso durante el gobierno de Biden esa es una política que se mantuvo. Eso quiere decir de que la perspectiva que tiene Estados Unidos respecto de Venezuela y respecto de sus líderes trasciende realmente a la administración de Donald Trump, y creo yo que está situada en un marco más bien de orden estratégico, en el cual si Estados Unidos mira a Latinoamérica, naturalmente hay ciertos regímenes que le resultan por un lado incómodos y por otro lado difíciles de gestionar o de controlar, fundamentalmente bajo una óptica de orden ideológica. Es posible que acá haya también cierto grado de residuo en torno a lo que fue en su momento la Guerra Fría y cómo Estados Unidos en alguna medida parametrizó su posición con Latinoamérica en base a esa óptica, la óptica ideológica. Y yo creo que si uno toma a Maduro como representante, si se quiere, de esa corriente, en la cual eventualmente uno puede también integrar, por ejemplo, al régimen cubano, uno va con una cierta visión en torno a lo que para los Estados Unidos es conveniente y para lo cual y sobre los cuales Estados Unidos realiza acciones o políticas que tratan al menos de generar algún grado de control o de gestión o de poner incentivos para subsumir finalmente al régimen a los designios del propio Washington. Mi impresión es que hay mucho de eso por un lado, pero también más de narcotráfico, de que ese problema está asociado a bandas de narcotráfico venezolanas, no solamente venezolanas, también evidentemente hay colombianas y mexicanas, de que esta es una promesa de campaña del propio Donald Trump, que hay demanda de la opinión pública, particularmente trumpista, de hacer frente a este tipo de desafíos y de problemas, y donde, dado de que es también un problema que requiere esfuerzos de largo plazo, nadie va a resolver el problema del narcotráfico en 2, 3 o 4 años, que es lo que dura el mandato de Donald Trump, requiere igualmente de cierto efecto, por así decir, de impacto mediático que, por así decir, tranquilice a las bases de trumpistas de Estados Unidos. Y yo creo que políticas como esta, que son políticas, la verdad, las cosas medio western, ¿no es cierto? Bien de como el medio oeste del pasado, ¿no es cierto? Esta especie del sheriff pidiendo recompensa, igual hace sentido tal vez en el inconsciente colectivo estadounidense y en alguna medida contribuye finalmente a mantener impermeabilizada la figura de Donald Trump a ojos del público trumpista, porque obviamente los demócratas dicen esto no sirve básicamente para nada, es una especie de vergüenza pública, se requieren políticas más transversales y de largo plazo, pero a ojos del público trumpista puede hacer algo de sentido. Obviamente estamos observando si hay encuestas que vayan a medir este tipo de política en específico, hasta el momento no han emergido, pero muy posiblemente uno pueda esperar de que en las próximas semanas haya evidencia empírica para determinar si este tipo de política es bien leída a ojos de ese votante particular. Guido, ¿y cómo queda ese análisis que uno puede ir leyendo en la historia de que habitualmente, sobre todo a presidentes latinoamericanos vinculados a algún tipo de dictadura, se les vincule con el narcotráfico? Por ahí estaba apareciendo sin duda esa relación de Diosdado. Hay unos ex militares también de Venezuela que han sido detenidos por narcotráfico. Ha pasado con otros presidentes también. Pero constantemente a las dictaduras se les va acusando de una relación estrecha con el narcotráfico o con el crimen organizado. Pasa, por ejemplo, con las maras, que dicen que generaron un acuerdo también con el presidente que ha generado, claro, esa baja en cuanto a la criminalidad, pero sabemos que ahí se está transformando en una dictadura también lo que está pasando en Guatemala. ¿Qué hay con eso? ¿Qué hay con esa acusación constante? Bueno, hay varias cosas, creo yo. La primera de ellas tiene que ver que para todo régimen autoritario o dictatorial, temas asociados a la criminalidad y al narcotráfico son muy problemáticos porque evidentemente fisuran cualquier intento de gestión o de control que este tipo de regímenes pueda tener. Y si hago una lectura de lo que estás diciendo tú, hay cierto grado de acomodo en algunos regímenes respecto de ese tipo de amenaza en términos de un compromiso tácito para, por un lado, no hacer todo lo que es posible hacer para su combate,
mantener cierto grado, si se quiere, libertad operativa, que es algo que, ojo, no solamente lo realizan regímenes autoritarios, uno lo puede observar como política por parte, por ejemplo, de México, ¿no es cierto?, de que también tiene un problema muy serio a ese respecto. Y tal vez la acusación está centrada en eso, es decir, si uno lee algunos de los reportes del FBI o incluso de la Central de Inteligencia Americana, no es realmente el hecho de que, por así decir, Maduro esté a la cabeza de un cartel de narcotráfico, que esté dirigiendo operaciones, que esté tomando decisiones al respecto, sino que está inhibiéndose en torno a toda una serie de medidas que eventualmente podría tomar y dando entonces cierta libertad para la operatividad de este tipo de organizaciones. Yo creo que para los Estados Unidos y para Donald Trump en particular ha sido muy importante la referencia de alguien como Bukele, ¿no? Y yo creo que parte de sus decisiones están tratando de incentivar medidas de ese tipo, es decir, medidas muy fuertes, medidas muy agresivas en torno a contra la criminalidad, medidas que nada tienen realmente que ver o poco le importa realmente a Donald Trump la estabilidad de estos países latinoamericanos, sino que lo que le importa es tener un hombre fuerte que tome medidas dramáticas y drásticas y que eso entonces traiga como consecuencia una disminución ya sea de la entrada de droga a los Estados Unidos o del control de estos grupos de crímenes organizados. Pero la insinuación, al menos que tú hacías al inicio de la pregunta, yo creo que es parcialmente correcta. Es decir, esto no es algo que vayan a reconocer este tipo de regímenes, pero al menos si uno hace un análisis en torno a lo que observa, uno da cuenta de que no toman las acciones que podrían tomar, entregando como mínimo de manera implícita un cierto espacio para la libertad operativa de este tipo de organizaciones. Claro, te nombraba ahí un poquito a Guatemala, que sabemos que está teniendo problemas con el narcotráfico, pero claro, eventualmente la relación de las maras con Bukele tiene que ver con El Salvador, una relación también que está bastante estrecha con Donald Trump. Bueno, de alguna manera Estados Unidos, gran parte de la comunidad está rechazando las elecciones de Venezuela, las últimas elecciones, y no lo está reconociendo como gobierno. Poco se está hablando de lo que precisamente está pasando en El Salvador. ¿Cuál es la diferencia entre esta alianza que está teniendo Bukele con Donald Trump, con el tema de las cárceles, versus esta guerra que le está haciendo también a Venezuela, de alguna manera vinculándolos con el narcotráfico? ¿Hay alguna relación también con estas dos dictaduras? No, yo creo que es una relación típicamente asociada a la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos ha dado muestras de que sus decisiones son pragmáticas, buscan sus propios intereses, y en ese sentido Estados Unidos puede tener relaciones benevolentes y amistosas con una dictadura y tener relaciones de controversia o de enemistad con otra dictadura en función de cómo lee finalmente la relación que tenga en términos de sus propios intereses de carácter nacional. En ese sentido, desde la óptica, digamos, de El Salvador, El Salvador es un país pequeño, es un país cuya incidencia en los Estados Unidos es menor en comparación con los de Venezuela. Es cierto que hay migración salvadoreña, pero en la medida en que Bukele comprometa a actuar contra esa migración y comprometa a controlar finalmente los carteles de narcotráfico, los carteles de crimen organizado salvadoreño, eso para Estados Unidos en alguna medida satisface sus intereses y por ende entonces cae dentro de la órbita de aquellos regímenes autoritarios que a ojos de Estados Unidos no les resulta incómodo. Sin embargo, en el caso de Venezuela es distinto. Venezuela tiene un poder en términos de recursos naturales muy por encima del salvadoreño, tiene un grado de influencia ideológica sobre Latinoamérica mucho más poderoso. Pareciera ser que también, como decíamos con anterioridad, permite ciertos espacios de libertad operativa algunas organizaciones de crimen organizado y por ende entonces resulta más problemático para los Estados Unidos aceptarlo. Pero yo me pongo en el siguiente escenario: si Maduro de la noche a la mañana toma las acciones que en su momento tomó Bukele, no me queda ninguna duda de que para los Estados Unidos va a ser un régimen que va a aceptar, porque creo yo que el foco y la orientación que los Estados Unidos toman en términos de su política exterior no tiene realmente que ver con principios, no tiene realmente que ver con el hecho de que se incline más a la izquierda o más a la derecha, tiene que ver con cómo ese régimen actúa
en contra u a favor de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y si un régimen entonces es más bien coincidente con esos intereses nacionales, Estados Unidos va a dar tácitamente su beneplácito y por ende permitir su operatividad. No hay que desconocer, por ejemplo, de que hoy día Estados Unidos tiene alianzas estrechas con un país monárquico, autoritario y dictatorial como Arabia Saudita. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que en su momento tuvo una relación también estrecha con la dictadura iraní hasta que esta fue depuesta finalmente en el golpe del año 79. No hay que también desconocer de que el propio Estados Unidos tuvo relaciones cordiales con la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces también eso muestra de que independientemente del rasgo ideológico que pueda tener un régimen autoritario, lo relevante es cómo ese régimen logra ser coincidente con los intereses nacionales de los Estados Unidos para permitir entonces su desarrollo sin altos grados de intervencionismo norteamericano, algo que también forma parte, si se quiere, de lo que es la historia de los Estados Unidos, no solamente en la región, sino que tal vez en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Sí, por eso te agradecemos que estés acá, porque claro, aquí en particular hay una tensión con Venezuela, pero sabemos que los cambios que está teniendo Donald Trump con distintos países nos tiene a todos en ascuas, al mercado, muchos rindiéndole pleitesía también para evitar el tema de los aranceles, así que es una necesidad de poder ir analizando, entendiendo que pronto también vienen elecciones en Estados Unidos, a ver si de alguna manera este nuevo organismo que equilibre la fuerza impida más decisiones de esta manera, como es su parlamento. Gracias, Guido, por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación, que tengan buena jornada. 8 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana y teníamos una conversación importante para poder analizar lo que está pasando en materia internacional con